Y el hospital daba miedo, al final de cuentas, fuera de los lugares maquillados, daba miedo. Yo subí con algunos a que nos diera miedo ahí arriba. Bueno, un gusto, un placer y antes que nada, felicitaciones a todos por esta nueva película. Gracias por traer más terror latinoamericano, en este caso mexicano, al cine. Quiero empezar con Rigoberto. Sé que es una historia que escribiste hace bastante tiempo y llevó un rato poder llevarla a la pantalla. Desde el día que empezaste hasta lo que vimos finalmente, ¿qué tanto cambió la historia y qué tanto realmente pudiste volcar en esta cinta de lo que habías tenido en tu cabeza en un principio? Claro. Bueno, que toda película es siempre un proceso muy largo. Normalmente el guión te tardas entre 5 a 10 años, ¿no? Desde que tienes la idea original, ¿no? Es un proceso muy largo en realidad. Esta historia yo la escuché por primera vez en un hospital en donde trabajaba una tía mía y desde ahí se me quedó la idea de que es una buena historia como para una película de horror, es un fantasma que siento que destaca de los demás porque es un fantasma que es complejo, que no nada más es un fantasma que llegue y asuste y que esté como en una sola dimensión. No está encerrado, digamos, en un sentimiento, entonces lo vuelve tridimensional, esta característica lo vuelve un fantasma diferente a los demás y por eso me llamó mucho la atención. Y primero escribí un cortometraje que tenía la idea de hacerlo para una antología que es más o menos famosa aquí en México, que se llama México Bárbaro. Entonces lo escribí para México Bárbaro 2. Al final decidí que es mucho más fácil levantar un largo que un cortometraje, entonces mejor empecé a escribir el largometraje. Sí, de verdad, de pronto es mucho más sencillo. Y el largo fue un proceso también en donde escribí muchas cosas que eran más o menos la estructura final que tenemos ahora, pero se me atravesó en medio un cáncer que me hizo acabar en un hospital durante 3 meses. Y yo siento que ahí fue donde encontré el tema de la película, ahí fue donde encontré de qué se trataba realmente esta historia. Ahí fue donde tuve oportunidad de hablarlo con muchas enfermeras, sobre todo, y de entender cómo es ese trabajo, cómo es el turno nocturno y cómo es la enfermería en general, y la problemática y vicisitudes de una enfermera. Ahí fue donde entendí por qué este fantasma era fantasma. Y eso fue lo que acabó de cerrar ese ciclo de guión. Y a partir de ahí fue muy rápido generar la película. Fueron un par de años nada más. Muy bien. ¿Y estás contento con el resultado, me imagino? Muy contento. Rápido, un par de años. Un par de años nada más. Está muy bien. Pues ese es muy rápido a nivel cinematográfico, claro, ¿no? De guión a edición final, digamos, es un proceso de 2 años normalmente. Entonces, pues sí, más o menos rápido. Muy bien. Empezando ahora volviendo con ustedes, empezando por las actrices, terminando con Toni. A cada una y a cada uno, a vos, Toni, ¿qué les gustó cuando leyeron el guión, particularmente de sus personajes que tuvieron que interpretar para Turno Nocturno? Mira, esta historia de la planchada es una historia que la mayor parte de los mexicanos conocemos desde siempre, porque se cuenta en todos los hospitales, todas las enfermeras, todos, ¿no? Entonces, cuando me dice, ¿conoces la historia de la planchada? La historia de la planchada que yo conocía no tiene nada que ver con nuestra planchada. La planchada que yo conocía era un ser bueno que ayudaba en las noches en los hospitales, que estaba, y nuestra planchada es muy canija. Ajá. Pero también tiene el lado bueno. Hay razones por las que es canija, hay motivos. Un poco y un poco. No hay que ser indisciplinados y ya. Y ya. Hay que seguir un código. Mira quién lo dice, exacto. La planchada. Y bueno, yo hago la jefa de enfermeras, que en el fondo no es una buena persona, como la imagen que tenemos de las enfermeras. Y siendo la jefa de enfermera debería tener un mejor trato. Y pues no, llega la chica Paulina Gaitán, y yo sabiendo que hay eso, que yo sé que existe la planchada, no le digo nada. Yo siento que esa es una crueldad de ella, porque si es una señora mayor como yo y llega una chavita, le dices, mira, mijita, aquí en las noches no te asustes, aparece la planchada. Sí, nomás. Pero no le tengas miedo mientras tú cumplas las reglas, no le dicen nada.
Entonces, por eso creo que mi personaje no es de una buena persona. Y cuando tiene oportunidad, se burla un poco de ella y sabe lo que le va a pasar. Y sabe y se calla. Entonces, yo alguna vez había platicado con su mujer, que fue la que me introdujo al mundo del terror. Productora también de la película. Y productora también de la película, que yo siempre le había dicho, ay, sí, tengo muchas ganas de ser una enfermera para no cambiarme de ropa. Y de repente me habla y me dice, te va a hablar mi marido y es una enfermera. Entonces, así llegué yo. Nunca había hecho una película de terror. Bien. Es la primera película de terror que hago, lo cual estoy muy contenta y me encantaría entrar en este mundo del terror y ya hacer el equipo con Rigo Terror, como es conocido Rigo. Muy bien. Entonces, Muy bien. Esperamos la siguiente entonces. ¿No? Juntos. Yo, a diferencia de Patricia, nunca había escuchado hablar de La Planchada. Somos dos. Cuando lo que más me gustó de entrada fue que Rigo me confiara a mí su fantasma, el fantasma de la película. El tener que estudiar el terror como nunca lo había estudiado, ver terror un montón, entender por qué hay cosas que van asustando, cuando son sonoras, cuando son de personaje, cuando es música, cuando es cámara, etc. Eso fue muy, muy divertido. Y ya después que hablé con unas enfermeras y que vi que era tan conocida la leyenda, ahí fue todavía una capa más de profundidad de reto porque, como bien dijo Patricia, es una mujer muy es una figura, una leyenda, un alma en pena, como le quieras llamar, respetada. Sí da temor, pero está bien que esté en los hospitales. Y entonces ahora nuestra versión, a mí me parece una versión increíble, que ya tuvimos, por suerte, una retroalimentación de un par de enfermeras y de un doctor que estaban en la sala, muy contentos y contentas de que habíamos representado esta parte del sector salud y estaban contentos con lo que vieron muy, y para mí eso fue todo, la verdad. Pues lo que a mí me gustó mucho es que Rigo me buscó directamente para ofrecerme trabajar en su equipo, y esto me gusta mucho porque es como que ya de entrada te habla de que el director sabe qué quiere y que sabe con quién quiere trabajar, y esto es atractivo. Aparte, ya que leí el guión, pues me gustan mucho los temas sociales que toca la historia, porque aparte de ser una película de terror que te emociona en todas las direcciones, toca algunos temas sociales que me parecen importantes. No les quiero adelantar cuáles para que vean la película, pero puedo decir que se habla como de la ética con la cual se trabaja dentro de un hospital, que en general para nosotros pues no nos enteramos a menos que estés en una situación de hospital, pero generalmente está a puertas cerradas lo que viven las enfermeras, el personal médico y los pacientes, y bueno, todo el sistema que hay dentro de los hospitales y de las jerarquías dentro. Bueno, hay toda una historia ahí de lo cual habla la película. Y luego, pues, el equipo de trabajo en general, ¿no? Estas actrices tan talentosas, Tony, el director, pues muy apetecible el proyecto. Y cuando yo me inicié en el cine, cuando empecé a hacer cine, lo primero que hice fue un cortometraje de terror que se llama Máquina, de un director español que se llama Gaby Ibáñez, que pues resultó ser un clásico, ¿no? Se convirtió como en una especie de clásico para el cine de terror. Y me encanta el terror, me gusta, soy consumidora de la literatura fantástica de terror, me gusta mucho. Y pues ya, eso es lo que más me gustó. ¿Primera vez haciendo terror? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, es la primera. Pues qué mejor que con Rigo, ¿no? Rigo lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Me mandó el guión. El personaje que hago se llama el Dr. Zamudio, que es, como dice Patti, no la mejor persona. Se le cruzan un poco las morales ahí. Y llega este personaje de Pau Gaitán, que es Rebeca, le echa un ojo y pues empieza a haber un desmadre. Y pues digo, casi pasan muchas cosas, pero pues nada, el guión estaba bueno, me llamó muchísimo la atención y
feliz de estar aquí. ¿Viste muchas películas, y esto después para que respondan los demás, de terror para meterte en tu primer personaje en una película así? Sí, hubo unas referencias que me dijo Rigo de ciertas películas para el tono, o sea, porque hay de terror a terror. De todo. Entonces puedes ir viendo un poco hacia dónde va para darte una idea de qué tanto subes y bajas dentro del medio. Pero igual Rigo ya la tenía muy clara y te va diciendo Lo que quería. Exactamente. Y en su caso, ¿vieron más que siempre? Yo sí, yo era el fantasma. Yo tenía que dar miedo. ¿Algún personaje puntual que te hayas inspirado de otra película? ¿Perdón? ¿Algún personaje puntual en el que te hayas inspirado? No, fue completamente creación Rigo, yo y los maquillistas Roberto Ortiz y Ana Flores. Yo siento que entre las conversaciones de los 4 hicimos eso. Yo estudié películas de terror para ver tonos, para ver cuándo es que nos da miedo algo y qué hizo el personaje de terror. Yo sí necesitaba estudiarlo porque la primera vez que hice algo de terror fue un cortometraje y fue diferente, mi personaje no daba miedo, pero acá hay que darlo. Y entonces fue un estudio increíble, la verdad. Totalmente. ¿Tu caso? Yo no... A mí me gusta ver películas de terror, pero no me puse específicamente a ver, sino yo al revés, yo empecé a preguntar mucho sobre La Planchada y a leer cosas de la planchada. Y me encontré con una persona bastante cercana que me dijo, es que a mí sí se me apareció La Planchada en el hospital, pero para mí fue de tranquilidad. Dice, tuvo ella un bebé, una muy amiga de mi hermana, y en la noche su bebé no estaba bien de salud y se paró a verlo como a las 3 de la mañana y dice, y se acercó una enfermera muy linda y me tocó el hombro y me dijo, no se preocupe señora, su bebé va a estar bien. Sí, me acompañó al cuarto. Y en la mañana, que entró la enfermera y le dijo, ay, pasó muy buena noche, su hijo está bien. Ella le dijo, sí, me comentó su compañera. ¿Cuál compañera? Y entonces dijo, pues la que salió y me dijo que mi bebé estaba bien y me acompañó al cuarto. Dijo, no había nadie señora, yo era la única que estaba. Entonces dije, pues en una de esas sí existe La Planchada, porque esta señora, pues es una señora que nunca lo pensó como si fuera La Planchada. Ella se durmió tranquila porque la enfermera fue. Entonces yo así estuve preguntando gente si lo había visto, a los policías de ahí, y más que nada me informé sobre La Planchada, y hay muchas versiones de La Planchada. Como yo realmente no la iba a ver, nunca nos tocó juntos, sabía que existía, y yo siento que a mi personaje no le daba miedo, porque tenía muchísimos años en ese hospital y sabía que existía, y a lo mejor la vio algún día, pero no le tenía miedo. ¿Es una buena enfermera tu persona? Es una buena enfermera, sí, pero mala con las... Bueno, era estricta. Hay un diálogo muy padre en la película, siento yo, tuyo, en donde le dice a Paulina, es que es la forma en donde me ayudo del fantasma para ver si las nuevas enfermeras funcionan, son buenas, ¿no? Es mi filtro, es mi primer filtro. Pero era una enfermera que no era buena persona. A ver, fumaba y guardaba los cigarros en su... Fumaba y así el cigarro en su a lo que ha de haber olido su ropa, pensaba yo. No, para cerrar, hay una decisión de que esta película sea a finales de los 70, conseguiste un hospital, lo rearmaste de alguna manera, un hospital abandonado. ¿Cómo fue trabajar en ese set como director y ustedes como actor? ¿Se sintieron más, digamos, inmersos en esta historia? Sí, yo creo que fue maravilloso haber encontrado este hospital. Normalmente, en cualquier película o serie de televisión, lo que tengas que hacer audiovisual es muy complicado filmar en hospitales. Solo te los prestan durante cierto rango de tiempo. Hay algunos lugares a donde no puedes entrar de plano, por ejemplo, un quirófano. Es muy complicado que puedas filmar dentro de un quirófano. Entonces era un gran reto porque la historia, el guión, lo escribí a propósito para nunca salir del hospital. Justo esta sensación de cómo es trabajar dentro de un hospital la puedes tener como espectador estando ahí adentro todo el tiempo, y por eso a propósito no tenemos una sola escena afuera. El reto es, a ver, ¿qué hospital te lo van a prestar 5 semanas o 6 semanas o 7, las que sea que estés filmando seguidas? Es complicadísimo. Por suerte encontramos este hospital, que es en realidad un edificio abandonado dentro de un gran centro médico, y que pues lo que nos ayudó, remodelamos por completo 3 pisos del hospital,
y el resto continuaba siendo un hospital abandonado. En la parte del hospital abandonado, ahí tuvimos nuestras oficinas como un mes antes de empezar a filmar. Y sí fue, para mí, en mi experiencia personal, fue como vivir, respirar por completo un hospital abandonado, ¿no? Lo cual me dio como una cierta energía para trazar todos el trazo escénico, la puesta en cámara. Yo podía trabajar ahí durante el día o incluso a veces hasta las noches, ¿no? Ponerme a ver mis shots con la tranquilidad de que estaba ahí donde voy a filmar, ¿no? Eso fue maravilloso desde mi punto de vista como director, ¿no? ¿A ustedes? A mí lo que me dio miedo fue el hospital. No me daba miedo los personajes, el hospital, porque maquillaron, sí, 3 pisos, pero los 3 pisos que estaban maquillados se veían muy bien, pero cuando subías la escalera para maquillarte, la escalera daba terror, donde te maquillaban, se alcanzaba a ver la calle, un hueco. Y luego, platicando yo con los policías me contaron que cuando el COVID, en ese hospital abandonado, todos los que se morían en el hospital, los fueron a dejar ahí. Entonces a mí me daba pavor el hospital. Eso era lo que me daba miedo. Para subir la escalera siempre le decía a alguien, ¿me acompañas? Me bajo contigo. Y el hospital daba miedo, al final de cuentas, fuera de los lugares maquillados, daba miedo. Yo subí con algunos a que nos diera miedo ahí arriba. A que nos diera miedo. A que nos diera miedo. A que nos diera miedo, ¿no es cierto que daba miedo? Sí, daba. El hospital daba miedo. Me imagino. Supongo que también filmaron cosas en el hospital destrozado, o nada. En el sótano, que bueno, estaba reconstruido por nosotros como arte, sí. Pues si hubieran usado el verdadero, daba pavor el hospital.